Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos. Mi nombre es Rodrigo Guerra Wong, abogado, y les doy la más cordial bienvenida a nuestro segundo programa de Derecho para Todos. En esta ocasión vamos a hablar respecto del derecho de los alimentos. Antes de tocar el tema, me gustaría recordarles que estaremos abiertos a cualquier duda o pregunta que tengan respecto a los puntos que vayamos abordando. Les recuerdo también que estas pláticas van dirigidas para cualquier persona, no van dirigidas específicamente para abogados. Estamos intentando abordar temas importantes, temas que siempre han generado incógnitas, que siempre han generado dudas a la población en general. Y lo que nosotros pretendemos es acercar el derecho a todos ustedes, ayudarlos a comprender que el derecho es una herramienta indispensable en nuestra vida diaria, que tenemos que acudir al derecho, que tenemos que resolver en algunas ocasiones las controversias a través de la aplicación de las normas jurídicas, sea ante las autoridades, sea probablemente ante algunos intermediarios, terceros, como se les conoce actualmente. Pero bueno, realmente la finalidad de esto siempre va a ser que ustedes conozcan de derecho. A todos los que nos están viendo, los saludo tanto en la plataforma Facebook, en Instagram, en el canal de YouTube. Los invito a que sigan estas redes sociales, a que nos sigan en los canales que tenemos completamente abiertos y en los cuales obviamente responderemos cualquier duda. Les vamos a proporcionar toda la información del despacho, la información también de nuestras redes, para que podamos tener una comunicación mucho más abierta. Pues bien, sin tener otra intermediación, pasemos al tema que nos aboca el día de hoy, que es particularmente el derecho de alimentos. Empecemos por explicar o por definir qué es el derecho de alimentos. El derecho de alimentos, si pudiéramos concebirlo de una manera general, es todo aquello que una persona requiere para subsistir. Creo que es esta una forma muy clara de definir lo que son los alimentos. Todo lo que una persona requiera para subsistir se considera alimentos en el mundo del derecho. Es decir, no hay como tal, o no debemos confundir que el derecho de alimentos simple y sencillamente es la comida. Es la comida, el vestido, la salud, el calzado, el techo, la educación e incluso el entretenimiento que cualquier persona requiere como parte de su vida diaria. El derecho de alimentos se encuentra consagrado en el Código Civil de cualquier entidad federativa. En el caso nos abocaremos a basarnos en la legislación de la Ciudad de México por ser el lugar en el que nos encontramos. Retomando entonces esta definición de derecho, los alimentos es todo aquello que alguien necesita para subsistir. Entonces, si realmente una persona necesita todos estos conceptos que ya mencionamos, y los repito para una mejor claridad: comida, techo, diversión, educación, salud, calzado, etc. Esto es lo que una persona como un elemento mínimo requiere para continuar su día a día. Es ahí donde surge la importancia de este derecho. Tan importante es que la mayoría de controversias que se presentan en juzgados familiares es precisamente relacionada con el derecho de alimentos. Pero ahora, es importante que nos preguntemos quiénes tienen derecho a exigir y a otorgar los alimentos, que son cuestiones completamente distintas. Primero, ¿quiénes tienen derecho a exigir los alimentos? Todos tenemos el derecho de exigir alimentos siempre y cuando acreditemos la necesidad de requerirlos. Esto es algo importante. Todos tenemos el derecho, insisto, de exigir alimentos cuando acreditemos que requerimos de dicho derecho. Si no tenemos la necesidad de reclamar alimentos, entonces no es viable nuestra petición. Me refiero a todos en el entendido de que los hijos tienen derecho a reclamarle alimentos a los padres, los concubinos tienen derecho a reclamarse alimentos, el tutor tiene que concederle alimentos a su pupilo, los cónyuges también tienen derecho a reclamarse alimentos. Es decir, en aquellos casos en los que exista una unión, una relación de parentesco o en su caso por afinidad, se tiene la procedencia del derecho de alimentos. Como se los mencioné hace un momento, todos y cada uno de nosotros podemos exigirlo.
El ejemplo más claro es cuando lo hacemos valer el derecho de alimentos respecto a un hijo, es decir, cuando tenemos que dotar a nuestros hijos de alimentos. Sí, es algo muy común, pero no es la única postura, no es la única hipótesis que se plantea dentro del código. Como se los mencioné hace un momento, estamos abiertos a cualquiera de sus dudas o preguntas, las iré respondiendo en el momento preciso. Me preguntan, ¿mis hijos me deben dar alimentos? Sí, como lo acabo de mencionar. Tanto los hijos tienen derecho de reclamar alimentos a los padres, como los padres en algún momento de su vida también tienen derecho a reclamarle alimentos a sus hijos. Es decir, si por la ley de la vida, si por el transcurso de situaciones, los padres dejan de percibir, dejan de generar sus propios ingresos, nosotros como hijos efectivamente estamos obligados en otorgarles alimentos. Bueno, retomando el tema, y una vez ya platicando precisamente que todos aquellos que tengamos y que podamos acreditar la necesidad de requerir alimentos lo podemos hacer valer a aquellos que son nuestros familiares, sea por parentesco, sea por afinidad, y reitero que pueden ser padres a hijos, hijos a padres, hermanos incluso, cónyuges, concubinos, tutores, pupilos e incluso también curadores. Aquellos que legalmente están reconocidos como curadores, y me refiero a un curador, el que cuide al enfermo, también está obligado en otorgarle alimentos al propio enfermo. Ahora bien, la cara contraria de la moneda sería precisamente el plantear quiénes estamos obligados en proporcionar alimentos. Todos estamos obligados de la misma manera en la que la cadena que planteamos hace un minuto se tiene que generar. Es decir, si los hijos nos reclaman alimentos a los padres, significa entonces que los padres estamos obligados en conceder alimentos. Si nuestra concubina o concubino nos reclama alimentos, por supuesto que existe la obligación y el derecho de concederle alimentos. Lo mismo pasa entre esposos y también, como lo mencioné, puede pasar de padres a hijos. Si los padres son los que nos requieren alimentos, nosotros como hijos también quedamos obligados en otorgar los alimentos. Bueno, espero que hasta aquí esté quedando claro el tema que estamos abordando. Este tema no se puede desarrollar por completo en una sola plática, menos aún cuando lo que intentamos es simplemente dar herramientas que les permitan a ustedes tener un poco mayor de conocimiento sobre los temas que estamos abordando, pero realmente lo que buscamos es precisamente eso, que a ustedes les quede claro por lo menos la esencia de esta figura, y así tengan la oportunidad de que en caso de ser necesario acudan con nosotros o acudan con cualquier otro colega, con cualquier otro abogado especializado en la materia que les pueda ayudar a resolver algo más técnico. Hablar de los alimentos también significa el que debemos de conocer cuánto podemos dar, cuánto se tiene que dar, o en su caso cuánto tenemos que requerir o exigir respecto al derecho de los alimentos. Esto realmente también es algo de lo más cuestionado dentro de este tema. ¿Por qué? Porque se presta a que, como tal, las personas crean que pueden exigir una cantidad que ya está estipulada en la ley. Cuidado, como lo mencioné hace un ratito, en la ley se reconoce el derecho para exigir alimentos, sin embargo no se estipula a qué monto, qué porcentaje, qué cantidad es la que procede por derecho de alimentos. Los alimentos, insisto, se tiene que acreditar la necesidad de requerirlos, pero yo dentro de ese requerimiento tengo que justificar, si requiero cuánto para la comida, cuánto para la educación, tanto para la salud, cuánto para la diversión, etc. Una vez que cada situación sea analizada, una vez que cada sujeto que requiera alimentos pueda generar esas planillas, esas cuantificaciones de cuál es la cantidad que requiere para subsistir, es ahí donde ya se sabe realmente qué es lo que se puede reclamar. Sin embargo, esto no significa que podamos abusar del derecho de alimentos, algo que desafortunadamente pasa el día de hoy. No hay una sola persona que tenga claro el que el derecho de alimentos, insisto, sea una sola cantidad, sea una cantidad determinada por la ley. Si revisamos el Código Civil, que es la legislación donde les mencionaba que se encuentra regulado este derecho, no estipula ni un porcentaje ni una cantidad específica.
Entonces, es ahí precisamente donde se requiere que se haga el cálculo, que se haga la cuantificación correspondiente para saber a cuánto va a ascender ese derecho que se está reclamando. Ojo, sin embargo, no significa que todo aquello que yo vaya a reclamar me lo van a conceder. ¿Por qué? Porque en este momento es cuando se tiene que considerar la proporcionalidad del derecho de alimentos. Y lo quiero explicar de la siguiente manera. Estamos hablando que para que proceda el derecho de alimentos es importante que se acredite requerirlos, pero también que aquel que queda obligado en otorgarlos sea dentro de sus propias posibilidades. Es decir, no le podemos reclamar o no podemos exigirle al obligado en proporcionar los alimentos que dé una cantidad que está más allá de sus propias posibilidades. Es aquí, insisto, donde se tiene que analizar la proporcionalidad de este derecho. Sí tienes derecho a solicitarlos, pero el que los debe otorgar tiene derecho a que se otorguen dentro de sus propias posibilidades. Entonces, es precisamente por esta situación que cuando acudimos a la justicia, particularmente a los juzgados familiares, que son los encargados de llevar a cabo este tipo de juicios, que son los juicios de alimentos, el juez tiene que valorar sí el reconocer el derecho del acreedor alimentario, pero también el derecho y la proporcionalidad dentro de las propias circunstancias económicas del obligado alimentario. Puedo poner un caso, puedo darles un ejemplo de esto. Yo puedo reclamar tal vez por derecho de alimentos a favor de un menor que así me lo solicite 20,000 pesos. Pero si el obligado solidario sabemos que no gana esos 20,000 pesos, entonces no procedería que el obligado solidario pague una cantidad que está más allá de su propia realidad económica. Lo que se tiene que hacer es analizar también la situación económica del obligado solidario y de esta manera determinar qué porcentaje es aquel que se puede dar. Una pregunta muy común es ¿qué pasa con aquellas personas que sí tienen que dar alimentos pero no tienen ingresos fijos? Bueno, en el caso en el que una persona que tenga que dar alimentos no tenga ingresos fijos, se puede hacer de dos maneras distintas. Primero, se puede valorar la calidad de vida del acreedor alimentario, es decir, generar una planilla sobre todo aquello que habitualmente se le ha estado proporcionando, supongamos, al hijo, entre escuela, entre medicamento, entre el propio médico, entre sus actividades recreativas, actividades extraescolares, una parte proporcional de los servicios de casa, la comida, por supuesto. Y si se acredita completamente esta situación, pues entonces el obligado solidario, aun cuando no tenga ingresos fijos, tendrá que reconocer, siempre y cuando se acredite, insisto, esta situación, el que tendría que dar esa cantidad en específico. Ojo, perdón, hago una pausa para resolver otra pregunta. Me comentan, perdón, mi hijo ya tiene su pensión y ahora a mi expareja se le notificó una segunda demanda. ¿Mi pensión sería modificada? Lo que quiero entender, y les doy las gracias por plantearnos sus preguntas, en este caso lo que quiero entender es que a un menor se le otorgó una pensión por parte de su padre, pero resulta que su padre posteriormente tiene otro hijo y queda obligado también en concederle alimentos a este segundo hijo. La respuesta sería, no se tiene que modificar. ¿Por qué no se tiene que modificar? Porque el derecho que se reconoció en primer término al hijo en este caso de la persona que nos pregunta, ya está pactado, ya está fijado. Por ende, si se le concedió una cantidad específica o un porcentaje, este no tendría que verse disminuido por que su padre tenga uno o más hijos de un matrimonio o de una relación distinta. Entonces, esto se da también de manera muy común. Puede que una persona, quiero poner de ejemplo y solamente como ejemplo a un hombre, si un hombre tiene hijo con una pareja A y después tiene un hijo con una pareja B y después tiene un hijo con una pareja C, ¿a quién le tiene que dar alimentos? Pues le tiene que dar alimentos a sus 3 hijos y probablemente a sus 3 parejas, si es que también estas lo reclaman y se los conceden. Sin embargo, el que él tenga 3 hijos no significa que uno va a tener prioridad.
Se tendría que analizar y se tendría que corroborar la cantidad o el porcentaje por concepto de alimentos que se le da a cada uno de estos, para que de esta manera exista también proporcionalidad entre los propios hijos. Sigo abierto a cualquier duda o comentario. Bueno, entonces, si seguimos avanzando con el tema de los alimentos, estábamos conversando específicamente sobre el monto, la cantidad que se tiene que otorgar. Les recuerdo que la ley no estipula un monto ni tampoco una cantidad que se tenga que otorgar. Depende de las circunstancias del acreedor alimentario, entendiéndose por acreedor alimentario aquel que exige el derecho de alimentos. Pero el otro 50 también depende precisamente de las posibilidades de la persona que deba otorgar el derecho de alimentos. Debe ser equitativo, debe ser justo. Algo que sucede en muchas ocasiones y que sí es en perjuicio del propio acreedor alimentario es que no siempre se da ese porcentaje que realmente procede o que realmente requiere el propio acreedor alimentario. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede primero porque sí hay mucha evasión por parte de los obligados alimentarios. Esto significa que hacen, tengo que reconocerlo también con el apoyo de los abogados, algunas estrategias para evitar el pago de las obligaciones de sus hijos, aun cuando en otros casos, aun cuando en otras situaciones, la cuestión que se da es el abuso en el reclamo de derecho de alimentos. Hay muchas circunstancias en que al momento de hacer ese reclamo, se exige mucho más de lo que realmente correspondería. Creo que dentro de esta cuestión tenemos que partir de una situación justa, de la honorabilidad de las partes, y de que ambos reconozcan qué es lo que realmente requiere ese menor de edad, ese adulto mayor, ese enfermo, ese familiar que nos está requiriendo los alimentos. Al día de hoy, hablando de estas cantidades, resulta que los juzgados han adoptado, no está estipulado en la ley, un porcentaje común. ¿Cuál es este porcentaje común? Resulta que la mayoría de juzgados, por lo menos en la Ciudad de México, otorgan un 20% de todos los ingresos que el obligado alimentario genere. Es decir, supongamos un caso de que el obligado en dar alimentos gana 10,000 pesos, los juzgados desafortunadamente imponen el pago por lo menos del 20% de esa cantidad, lo que significaría 2,000 pesos. Sin embargo, esto no es algo que deba de reconocerse como totalmente procedente. Al día de hoy, existen dos figuras que debemos de considerar en beneficio del acreedor alimentario. La primera es el derecho mínimo vital y la segunda son las unidades de medida, antes conocidas como salario mínimo. ¿A qué me refiero esto? Es completamente ilegal el que a una persona se le conceda el derecho de alimentos y que la cantidad que se le otorgue por dicho concepto sea menor al propio salario mínimo. Repito, actualmente conocido como unidad de medida. Si la medida al día de hoy en la Ciudad de México son 80 pesos aproximadamente, significa que al mes esos 80 pesos serían 2,400 pesos. Eso es lo que la legislación reconoce como lo mínimo que una persona necesita para subsistir. Por ende, si alguna autoridad pretende otorgarnos una cantidad menor a la que ya legalmente está reconocida, entonces sería completamente perjudicial para el propio acreedor alimentario. Son algunas de las cosas que debemos de considerar. ¿Cuál es la otra situación? Y esta situación, que se llama el derecho mínimo vital, va enfocado sobre todo al obligado alimentario, es decir, al que tiene que pagar los alimentos. El derecho mínimo vital establece que no se puede perjudicar económicamente más allá a una persona, y me refiero a sus ingresos, cuando el quitarle una cantidad determinada lo deje sin lo mínimo, sin lo indispensable para que éste pueda subsistir. Esto va muy relacionado precisamente con la proporcionalidad. ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque tampoco se trata de que, como esta persona tiene derecho a alimentos, el otro se vaya a quedar sin lo indispensable. Es completamente imposible. Completamente imposible. Perdón.
Disculpen. Entonces, es completamente necesario que se valore a detalle la necesidad de uno y la posibilidad del otro. Los porcentajes pueden variar. No estoy diciendo, y que quede claro, no estoy aseverando que te van a otorgar un 20% por derecho de alimentos a favor de tu hijo. No. Habitualmente es lo que las autoridades establecen, pero no significa que esto sea correcto o incorrecto. Simplemente es la adopción que al día de hoy la mayoría de juzgados en materia familiar implementan. Si yo logro acreditar que un 20% de los ingresos del obligado no me permite cubrir los alimentos de aquel por el cual los estoy solicitando, pues lo tendrán que condenar a una cantidad mayor. La situación de los alimentos es completamente cambiante. ¿Por qué es completamente cambiante? Porque esto no, aun cuando dicten una sentencia definitiva, podemos hacer valer los incidentes que sean necesarios para poder actualizar esa pensión alimenticia. Cuidado, así como las pensiones alimenticias pueden aumentar, también pueden disminuir. ¿De qué dependerá si una pensión alimenticia aumenta o disminuye? Muy sencillo. De la necesidad de aquel que estaba recibiendo o que está recibiendo los alimentos, pero también de los ingresos del obligado en proporcionar los alimentos. Si aquel que está obligado a proporcionar alimentos demuestra fehacientemente ante el juzgado que sus ingresos disminuyeron, pues por ende la obligación de alimentos también tiene que disminuir. Si aquel que en algún momento estaba requiriendo alimentos acredita que ya genera sus propios ingresos, pues entonces también el derecho de alimentos tendrá que disminuir. ¿Cuánto tiempo tengo que otorgar los alimentos? ¿En qué momento se extingue este derecho de alimentos? También son de las preguntas más habituales dentro de este tema. Hay un error o hay una confusión que se piensa que el derecho de alimentos termina a los 18 años. Esto es completamente incorrecto. Repito, si los padres son aquellos que otorgan alimentos y piensan que esta obligación desaparece a los 18 años, es completamente incorrecto. El derecho de alimentos finalizará cuando finalice la necesidad de requerirlos, siempre y cuando se acredite esta necesidad de requerirlos. Se los planteo de la siguiente manera. Una persona de 17 años que está todavía en la preparatoria, continúa sus estudios con la universidad, entendiendo que la universidad por lo menos son 4 años. Si esta persona durante los años de estudio de universidad sigue dependiendo de sus padres y no trabaja, pero sobre todo acredita que se encuentra, y es aquí donde está lo importante, acredita que se encuentra en el nivel académico correspondiente y acorde a su edad, tiene derecho en recibir alimentos. Es decir, el caso contrario sería que una persona de 23 años y que no ha terminado la preparatoria pretende exigir alimentos, pues por supuesto que ya no procedería. Solamente procede el derecho de alimentos de aquellos que siguen estudiando aun cuando son mayores de edad, pero se encuentran estudiando en el nivel acorde a su propiedad. Repito, la transición de preparatoria a universidad. ¿En qué casos nunca desaparecería la obligación alimenticia? La obligación alimenticia nunca desaparecerá en aquellos casos en los que se trate de un incapaz. Es decir, si el sujeto no cuenta con plenas facultades mentales, sabemos que la ley solamente le otorga derechos, no le va a otorgar obligaciones. Por ende, al ser los alimentos un derecho, el incapaz, el inimputable, siempre tendrá derecho en recibir alimentos. Espero que esté quedando claro lo que estamos platicando. Sigo respondiendo sus preguntas. Me plantean, mi hija es mayor de edad pero estudia, ¿aún puede otorgarse pensión? ¿Aún se le puede otorgar pensión? Por supuesto, es lo que estábamos mencionando. Si tu hija se mantiene estudiando en el nivel académico correspondiente, por supuesto que tiene derecho en recibir alimentos. Por ahí hay algunas situaciones que se pueden generar en las cuales se podría buscar, pensando como parte de la defensa del obligado, en evadir esta responsabilidad. Ok,
Si esta persona sigue estudiando y tiene 21 años, va en la universidad, pero probablemente recibe una beca, entonces, pues significa que ya está percibiendo de una manera indirecta un ingreso, lo que también resulta en que se pueda demostrar que estos ingresos son parte de lo que le permitiría subsistir. Y por ende, no tendría derecho a recibir más alimentos. Dentro de los temas que estamos abordando de cuándo finaliza, de cuándo surge el derecho de alimentos, también vale la pena mencionar que nuestros padres, como lo platiqué en el principio, tienen pleno derecho en recibir alimentos por parte de nosotros. No es nada sano, no es nada humano el abandonar a nuestros padres. La ley incluso reconoce que los adultos mayores tienen derecho en recibir alimentos. Y la regla aplicaría de la misma manera. ¿Cuánto le tengo que dar a mis padres en caso de que ellos me reclamen el derecho de alimentos? Pues el porcentaje que estipule el juez, la autoridad, o en su caso aquello que mis padres demuestren que se tiene que otorgar. Esas son las dos hipótesis, estas son las dos situaciones que debemos de considerar. Ok. Seguimos entonces. Algo adicional al tema de alimentos, y les repito, es completamente difícil, incluso imposible abordar todo lo que se relaciona con este derecho en una sola sesión. Si es necesario, llevaremos a cabo más sesiones, ampliaríamos el contenido y la información que estamos proporcionando, pero bueno, queremos que se vayan con una noción un poco más clara, con ideas aterrizadas de esta figura. Insisto por la trascendencia que tiene, realmente es muy importante. Quiero mencionarles que dentro de la figura de los alimentos, algo que es sumamente importante, repito, esto lo considero como sumamente importante, es que una característica especial de los alimentos es que son imprescriptibles. Repito, el derecho a exigir, el derecho del reclamo de alimentos es imprescriptible. ¿Qué significa esto? Que no hay un tiempo para hacerlos valer. En cualquier momento puedo hacer valer el derecho de alimentos. Incluso la semana pasada, el día viernes específicamente la semana pasada, les compartimos un caso de éxito de Guerra Wong y Asociados Abogados, en el cual nos contrataron 3 hermanos y su mamá. Nos contrataron 3 hermanos de 30, 31 y 32 años específicamente, así como la mamá, para que le reclamáramos alimentos al papá. Resulta que el papá nunca dio alimentos, resulta que el papá se desconectó por completo, se hizo un lado de la obligación de cuidado, de protección y por ende alimentaria de sus propios hijos. Y esto hizo que la mamá tuviera que cubrir en todo momento el derecho de sus hijos. Ella fue la que les dio crianza, la que los educó, la que les dio salud y la que les dio educación. Esta mujer les dio educación por completo. Esta mujer les dio preparación profesional, les dio universidad a sus 3 hijos, pero cuando tuve la fortuna y el gusto de conocerlos y escuchar su situación, les comenté que precisamente si ellos nunca habían gozado del derecho de alimentos por parte de su padre, pues tenían el derecho de hacerlo valer. Resulta que después de cerrar la relación profesional entre nosotros, acordamos llevar a cabo la demanda respectiva. Sí nos tardamos aproximadamente 4 años en lograr este juicio, pero después de 4 años, al señor se le condenó al pago de más de $1.5 millones de pesos por derecho de alimentos a favor de sus hijos, aun cuando ya eran mayores de edad. ¿Cómo lo tuvimos que hacer? Muy sencillo. Como estas 3 personas, me refiero a los hijos, ya eran mayores de edad, no podían ser reclamados esos alimentos por parte de la mamá. Es decir, la mamá ya no representaba a sus hijos porque estos son mayores de edad y porque contaban con facultades mentales completas, completamente viables, imputables, como lo marca la ley. Entonces, estas demandas de alimentos fueron firmadas por ellos como hijos siendo mayores de edad. Agotamos el juicio, sí compareció el demandado a juicio, ganamos desde la primera instancia, segunda instancia que es la apelación, el demandado se fue al juicio de amparo, lo perdió,
se fue al recurso de revisión y en el recurso de revisión nuevamente se confirmó la postura del juzgado en el entendido de que se deben otorgar alimentos y se llevó a cabo la cuantificación por este derecho a favor de los hijos. ¿Por qué se los platico? Porque esto realmente es trascendental. Muchas veces nos preocupamos, bueno, es que el papá no ha dado, o el señor no ha dado, o la señora no ha dado durante 10 años. Ok, no pasa absolutamente nada. Como es un derecho imprescriptible, lo podemos hacer valer en cualquier momento. Pero además de eso, otra característica de los alimentos es que independientemente que lo podemos hacer valer en el momento que consideremos, siempre y cuando no lo hayamos hecho con antelación, también son retroactivos. ¿A qué me refiero con retroactivos? Que no solamente tenemos que demandar los alimentos de hoy hacia adelante, sino que todo aquello que haya dejado de dar o que no haya dado el demandado, se le puede requerir. Si el obligado dejó de dar alimentos durante 5 años, le puedo reclamar el derecho de esos alimentos más todo el tiempo que la persona que los requiera precisamente los necesite. Esto es parte de los elementos más importantes de los alimentos. Bueno, me preguntan algo que se me hace sumamente importante, interesante. ¿Qué pasa con los huérfanos? ¿Qué pasa en las situaciones de orfandad? Bueno, recordemos que como tal, aquellos que son considerados en orfandad son representados y protegidos por el Estado. ¿Quién tiene que darles los alimentos? El Estado en este caso. Insisto, aquellos que legalmente son considerados como huérfanos tienen el derecho de recibir los alimentos por parte del Estado. Quiero plantear otra situación relacionada con este tema. Si la pregunta tal vez va dirigida a aquellas personas que no tienen papá o que no tienen mamá, o en su caso que no tienen a ambos, pero tienen tíos, tienen abuelos, la obligación recae sobre aquellos parientes cercanos a estas personas. Es decir, un sujeto sin padres puede y debe reclamarle derecho de alimentos a sus abuelos, paternos y maternos. A falta de estos, también lo puede hacer, ojo, incluso a sus propios hermanos. Si los hermanos de esta persona son mayores de edad, él puede reclamarle alimentos a estos mayores de edad. Y la siguiente pregunta es, tengo un hijo de 25 años, tiene problemas de salud y le retiraron su pensión. Bueno, lo veo más como un comentario, pero quiero pensar que esta persona ya no goza del derecho de alimentos y por ende debe de promover el juicio necesario. Mi respuesta sería, en caso de que tú estés completamente seguro o segura de que tu hijo o tu familia requiere alimentos, aun cuando es mayor de edad, pero tiene cuestiones, ojo, tiene cuestiones de salud que le impiden generar sus propios ingresos, tendrías que reclamar el derecho de alimentos para aquel o aquellos que se los venían estado otorgando. Esa sería la respuesta a esta pregunta. No quiero que pase por desapercibido que todas aquellas preguntas que me estén planteando en las redes las vamos a estar respondiendo, tanto los abogados como su servidor. Iremos respondiendo todas las preguntas que nos van planteando dentro de las redes sociales, ¿ok? Dentro de nuestras ligas, ya las tienen ustedes, se las vamos a seguir compartiendo para que podamos tener mucho más comunicación. Trataremos de resolver cualquier duda, sin embargo, en caso de que ustedes requieran alguna información adicional, también con mucho gusto están nuestros teléfonos, está el correo electrónico en los cuales nos pueden contactar y seguir en comunicación. Bien. Siguiendo entonces con el tema de alimentos, ya mencionamos la definición de esta figura, ya mencionamos quiénes tienen derecho a reclamarlos, quiénes tienen la obligación de otorgarlos, si es un porcentaje o una cantidad la que se tiene que conceder. Platicamos también que los alimentos pueden aumentar o pueden disminuir de acuerdo a la situación tanto de aquel que los requiera como de aquel que los debe otorgar. Ya les planteé también dos características importantes de este derecho, que es la imprescriptibilidad
así como la retroactividad, es decir, poder reclamar los alimentos en cualquier momento y, por otro lado, que este reclamo sea hacia atrás, es decir, todo el tiempo que no se ha dado, más todo el tiempo que se requiera el derecho de alimentos. Esto lo hemos platicado sobre todo relacionado cuando hay un parentesco, me refiero a aquellos hijos frente a padres o padres frente a hijos, pero también el derecho de alimentos se tiene que reconocer entre cónyuges y concubinos. Quiero solamente recordarles la diferencia entre un matrimonio y un concubinato para que tengamos un poco más de información. El concubinato es una unión sí reconocida por la ley entre dos personas que pueden ser del mismo o distinto sexo, que viven en el mismo domicilio y tienen una relación sentimental de por medio. Eso es concubinato, vivir en el mismo domicilio y tener una relación sentimental de por medio, sin importar si son del mismo o distinto género. Pero la otra forma de reconocer concubinato es cuando dos personas tienen un hijo en común, ¿ok? Eso también ante la ley se reconoce como concubinato. Sin estar casados, si tengo un hijo en común con otra persona, se entiende que es concubinato. Los derechos que se generan dentro del concubinato son específicamente los alimentos. ¿Cuánto tiempo tendría que darle alimentos a mi concubina o a mi concubino? Si yo tuve una relación con mi concubina que duró 5 años, tengo la obligación, si ella lo reclama, de otorgar el derecho de alimentos durante esos 5 años. Pero ¿qué pasa si el concubinato surgió a consecuencia de tener un hijo en común? Pues bueno, aquí la diferencia es que independientemente del derecho de alimentos que haya entre concubinos, también surge el derecho de alimentos de nuestro hijo, de ese hijo. Entonces, nuestro hijo, por supuesto que tiene derecho a recibir los alimentos durante todo el tiempo que sea necesario, siempre y cuando sea menor o mayor de edad, pero que se encuentre académicamente en el nivel que le corresponde, como ya lo habíamos mencionado. Ahora bien, en el matrimonio sucede exactamente lo mismo. El derecho de alimentos se tiene que reconocer por un tiempo igual al que duró la relación. Si el matrimonio duró 30 años, esos 30 años estoy obligado en otorgarle alimentos. Entonces, esto lo debemos de tomar en consideración porque en muchas circunstancias, aun cuando se pretenda evadir el derecho o el cumplimiento, mejor dicho, en el derecho de la obligación, la situación que se va a desencadenar es que si se demuestra basta con el acta de matrimonio, pues se sepa cuánto tiempo ha durado ese matrimonio. Ojo, tal vez por ahí hay algunas otras cuestiones que también se deben de valorar. Y voy a lo siguiente. Puede que un matrimonio haya durado 30 años, pero de esos 30 años, y me refiero a que el matrimonio duró 30 años porque se casaron hace 30 años y apenas están tramitando su divorcio. Pero algo común es que desde hace tal vez en este ejemplo 15 años ellos no estaban juntos. Bueno, si se acredita que aun cuando el matrimonio legalmente duró 30 años, ellos solamente estuvieron juntos 15, entonces hay manera de que la obligación alimentaria solamente sea por ese tiempo que realmente estuvieron juntos. Esto es algo que se debe de considerar también en el derecho de alimentos. Quiero tocar otra característica del derecho de alimentos. El derecho de alimentos es irrenunciable y esto es algo que de repente también genera mucha confusión. ¿Por qué son irrenunciables los alimentos? Lo planteo así. Nadie puede plantear una negativa frente a este derecho. Yo no puedo renunciar a que la mamá o a que el papá de mis hijos les dé alimentos, menos aún cuando no son alimentos para mí. Yo no puedo renunciar de los alimentos de un tercero. En muchos conflictos, en muchas controversias legales que se presentan ante juzgados, resulta que más por orgullo, él o ella dicen, yo no necesito nada, renuncio a que no me dé. A ver, no podemos renunciar porque primero los alimentos no son para ti, son para tus hijos. Segundo,
Si son alimentos entre cónyuges o concubinos, lo que se tiene que plantear es que no se reclaman los alimentos. Esa palabra les va a permitir que el juez autorice la falta de reclamo. Si yo acudo ante un juez y le digo, juez, él y ella no se reclaman alimentos porque cada uno cuenta con sus propios medios para generar ingresos, el juez lo va a aprobar. Pero si alguien plantea, juez, ellos están renunciando a los alimentos, el juez de manera muy directa les va a decir, no pueden renunciar, modifíquenlo, modifiquen esa propuesta, modifiquen ese convenio, pero no son renunciables los alimentos. Repito, menos aún cuando no son entre los que se están demandando, sino que son frente a sus hijos. No es viable que renuncien a los alimentos de sus hijos. Es un derecho de ellos y es una obligación de los dos padres. Antes de responder la siguiente pregunta, quiero plantearles algo que en muchas ocasiones pasa por inadvertido, pero si no se tiene en consideración, puede generar una controversia mayor a la vuelta de los años. ¿Cuál es esa controversia mayor? Se los planteo de esta manera. Resulta que tratándose de los padres de los menores de edad, lo primero que debemos de mencionar es que ambos padres, ojo, ambos padres están obligados en conceder alimentos. Pero hay una gran diferencia. Si los padres se separan, uno de estos padres se tiene que quedar con la guardia y custodia del menor, y que es un tema que también, si ustedes gustan y así lo solicitan, desarrollaremos en otra ocasión. Pero la guardia y custodia se refiere a aquel padre que se va a hacer cargo del cuidado y la protección del menor, donde va a vivir formalmente el menor. Solamente uno de ellos va a tener guardia y custodia, el otro tendría derecho a las convivencias y visitas, ¿ok? Pero el derecho de alimentos, como lo marca la ley, recae sobre ambos padres. Ambos padres tienen que dar el derecho de alimentos. Sin embargo, aquel que tiene la guardia y custodia ya da los alimentos de facto. Es decir, aquel con el que vive el niño ya está recibiendo los alimentos. El papá que cuida a sus hijos, que duerme con sus hijos, ya da los alimentos. ¿Quién tiene que dar una cantidad o en especie los alimentos? Aquel que no vive con ellos. Es decir, el padre que no tiene la guardia y custodia sí tiene que dar una cantidad, sea porcentaje, sea una cantidad fija, o en su caso, incluso en especie, cubrir el derecho de alimentos. Sin embargo, algo que es muy importante es que de repente los padres dicen, bueno, si yo por vivir con mis hijos no tengo que dar alimentos, pues entonces que mis hijos se vengan conmigo. ¿Es permitido? Sí es permitido. La ley dice que aquel acreedor tiene el derecho de incorporar, aquel obligado alimentario tiene el derecho de incorporar a su propio seno, a su propio lecho, a su acreedor alimentario. Es decir, yo no puedo pagarle alimentos, pero lo puedo traer a vivir conmigo. ¿Es válido? La respuesta es sí. Y de esa manera, entonces la situación cambiaría. Con la persona con la que vive el acreedor alimentario tratándose de los hijos, ya da los alimentos, pero si en el caso el obligado alimentario plantea que el hijo viva con él y el hijo acepta, pues la figura cambió y ahora entonces la mamá tendría que dar alimentos. Espero que esté quedando completamente claro. La situación puede cambiar, más aún cuando se tiene que reconocer el derecho del interés superior del menor, que es tomar en consideración la voluntad del propio menor, en este caso del hijo. Si el hijo decide vivir con el papá y el papá no es un riesgo, el papá cuenta con los medios, el papá cuenta con amor y el niño quiere y decide vivir con su papá, pues entonces el niño tiene todo el derecho de vivir con su papá. ¿A partir de qué edad? A partir de la edad en la que el propio menor se dé a entender, pueda ser escuchado. Y entonces, si el niño vive con el papá, la que tiene que dar alimentos es, por supuesto, la mamá. Esto también lo planteo en forma contraria. Otro ejemplo y algo que también sucede mucho en la práctica. Sucede que tal vez a los 10, 12 años de edad, el niño ya no quiere vivir con la mamá y decide irse con el papá. Y los papás tal vez llevaron a cabo un juicio de 3, 4, 5 años para poder resolver cuál es la cantidad que le correspondía por derecho de alimentos. Y probablemente en ese momento el papá quedó condenado a pagar alimentos. Ok, pero cuando el niño se vaya con la mamá,
Pues obviamente la mamá tiene claras cuáles son las exigencias alimentarias de su propio hijo. Entonces esas cantidades tendrían que ser pagadas por la mamá siempre y cuando sean acordes a sus propias posibilidades económicas. Es por eso que siempre les recomiendo a los clientes e incluso a mis alumnos que no exijan algo que después como boomerang pueda regresar y les pueda generar un perjuicio mayor. La situación de los menores es completamente cambiante. Como ya lo mencioné, un juicio de cuestiones alimenticias, un juicio de menor, va a cambiar el tiempo y las situaciones o los momentos que sea necesario hasta que ese menor de edad tome sus propias decisiones y sea mayor de edad. Puede ser que un año un niño o los hijos vivan de un lado, después con el otro papá, y esto va a cambiar tanto guarda y custodia como convivencias y visitas, y por supuesto el derecho de alimentos. Entonces debe de manejarse con mucha cautela esta situación para que tanto los menores, hablando de los hijos, como de aquellos que son obligados, estén satisfechos y realmente cumplan con estas obligaciones. Me preguntan aquí, ¿puedo llegar a un acuerdo con la persona alimentista sin necesidad de ir a tribunal? La respuesta es sí. Al día de hoy tenemos ya varias opciones para resolver controversias en materia de alimentos. Se las planteo. Obviamente la más recurrida es el juicio familiar, es el juicio de alimentos ante el juez de lo familiar de la entidad correspondiente, pero existen los centros de justicia alternativa, se conocen como cejas. En los cejas se lleva a cabo la negociación, se busca resolver una controversia a través de un tercero, de un intermediario, que se conoce como árbitro o mediador, ¿ok? En este caso, en los centros de justicia alternativa, que dependen del propio tribunal, podemos acudir siempre y cuando, cuidado, ambas partes estén de acuerdo. Si ambas partes no están de acuerdo, no se puede negociar absolutamente nada. Es un requisito indispensable el que ambas partes decidan acudir a un centro de justicia alternativa. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción sería un mediador privado. Hay gente ya reconocida también por el Tribunal Superior de Justicia de cualquier entidad como mediador privado. Estas personas son abogados, son licenciados en Derecho, tomaron un curso de mediación reconocido y realizado por el propio Poder Judicial, y después de que cubrieron esta capacitación, pues obviamente se lleva a cabo el examen correspondiente, te dan tu acreditación y ya puedes fungir como mediador privado. ¿Cuál es lo favorable o lo benéfico de ser mediador privado? El que las negociaciones que tú logres entre tus clientes, si son reconocidas de manera directa por la autoridad judicial, se consideran una sentencia. Es decir, no forzosamente tienes que acudir al juez de lo familiar, sino que tiene los centros de justicia alternativa o también la mediación privada. Pero la diferencia, insisto, es que tanto en la justicia alternativa como en la mediación privada, si ambas partes no están de acuerdo, es completamente improcedente. Se requiere de la voluntad de los interesados. Solamente es convenir. Los van a ayudar, los van a orientar a llegar a un convenio. Si lo logran, finalizan la controversia. Si no lo logran, pues entonces se tendrá que resolver a través de un juicio familiar. Pues bien, amigos, estoy tratando de proporcionarles la mayor información relacionada con el tema. Hay muchas preguntas que tenemos que responder. Vemos muchas preguntas en los chats, nos están llegando mensajes. Como se los mencionaba, los abogados y su servidor estamos comprometidos en darles la mayor información. En caso de que sea algo más profundo, de que su duda sea un poco más técnica, no duden en marcarnos, no duden en comunicarse con nosotros y claro que los atenderemos. Pues como resumen me gustaría simplemente reiterar la importancia de este derecho de alimentos. Es sumamente importante el que tengan presente que todos estamos expuestos dentro del mundo del derecho a que se nos requiere el pago de alimentos o en su caso a requerir el derecho de alimentos. Debemos de considerarlo, debemos de manejarlo de una manera importante, de una manera formal. No podemos desatender este tipo de situaciones. Les recomiendo que recurran a especialistas en la materia familiar, como lo somos aquí en Guerra Wong y Asociados Abogados,
para que puedan ustedes saciar cualquier inquietud y en caso de que exijan o de que deseen plantear un juicio o incluso en caso de que sean demandados, los podamos apoyar. Es completamente necesario también que para hacer valer estos derechos, pues bueno, estén conscientes de la exigencia que se les hace o de la exigencia que quieren hacer. Tomemos en consideración que esta es parte de la protección que da el Estado, esta es parte de los derechos que se nos reconocen a todos, tanto a nivel legal o legislativo como constitucional, y que es indispensable que tengamos que dotar a aquellos que nos exigen el derecho de alimentos de todo lo que necesitan. Si no lo podemos hacer, si realmente no lo podemos hacer, pues bueno, mi recomendación es que se acredite hasta qué nivel lo podemos llevar a cabo. Ya no es válido el decir, como no tengo trabajo no doy alimentos. No, vaya, no es culpa de aquel que te está reclamando alimentos que tú no tengas trabajo. Aun cuando no tengas trabajo tienes que concederlos, tienes que otorgar el derecho de alimentos y no puedes generar la indefensión de aquellos simple y sencillamente porque tú no tienes trabajo. Mi recomendación para aquellos que no tienen trabajo sería, paga por lo menos salario mínimo, quítate de problemas. Si realmente estás en una situación complicada, pues por lo menos da el salario mínimo para tus acreedores o para tu acreedor y con eso evitarás que te puedan demandar. Ese sería un consejo adicional de todos aquellos que les acabo de proporcionar. Espero que la información que les hemos dado haya sido clara. Seguiremos al pendiente de todo lo que nos están planteando. Me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Si para ustedes es importante o es necesario que continuemos esta plática sobre alimentos, lo haremos. Por ahí veo algunas otras opciones o algunas otras peticiones de temas que desean que abordemos. También me comprometo a programarlas y que podamos platicar, que podamos charlar sobre esos temas que les interesan. Pues bueno, sin más me despido, les agradezco el tiempo, les agradezco que estén conectados con nosotros. Los invito a que permanezcan en comunicación, que le den publicidad a estas charlas que estamos llevando a cabo. Les repito que el tema como tal, el nombre lo dice, es llevar el derecho para todos, hacerlo al conocimiento general, el poderles ayudar compartiéndoles la información que nosotros manejamos a diario y que ustedes tengan un poco de certeza en todo este tipo de figuras. Muchas gracias por su tiempo, les mando un fuerte abrazo. Hasta pronto.